seguimos en esta transmisión golpeados por las cifras, golpeados por la situación. En términos de positividad, 11,32% a nivel país, 13% en la región metropolitana y tenemos 6.280 casos sintomáticos de estos 9.000 y tantos. Llamado a la prevención, a la unidad de la nación y a cuidarse. El secretario del Colmer, José Miguel Bernucci, está ya con nosotros. Gracias, doctor, por acompañarnos. Las peores cifras, la imagen que no queríamos demostrar, se cumplió, ahí lo vemos trabajando. Gracias por estar con nosotros y conectarse. Doctor Bernucci, por favor, lo escuchamos atentamente. Bueno, sí, efectivamente son cifras que obviamente llaman al impacto, llaman a la preocupación, llaman, ¿no es cierto?, como que no pensábamos ver estos números en nuestro país. Si ustedes se recuerdan, el mismo Ministerio de Salud a principios de diciembre pasado nos señaló que tres escenarios. Un escenario tenía que ver con el escenario que era un escenario moderado, que hablaba de alrededor de 2.000, 3.000 casos diarios. Había un segundo escenario que era un escenario con 6.000 casos diarios y había un escenario catastrófico con 9.000 casos diarios. No sé si se recuerdan eso. Sí, claro. Bueno, lamentablemente hoy en día nos encontramos en ese escenario catastrófico. Además de este escenario catastrófico, complementando la información que nos entrega 9.171 nuevos casos, las UCI, las urgencias, los centros hospitalarios a tope, ¿verdad? Con muy pocas camas y con la intención de aumentar en 500 camas más sin tener el personal médico adecuado y la cantidad de personas que puedan hacerlo. Doctor, ¿las próximas semanas se ven gravísimas en los centros hospitalarios? Sí, bueno, la verdad es que lo que hay que señalar es que de estos 9.000 casos, nosotros si nos vamos específicamente a los sintomáticos, que son los 6.000 y tantos que había señalado Sergio recién, nosotros sabemos que entre el 13 al 15% de esos casos van a requerir hospitalización entre el 7 a 14º día siguiente. Y de ellos un 3-5% va a requerir hospitalización en una cama crítica. Hoy en día, y hay que ser sumamente claro en esto, tenemos una ocupación del 100% de las UCI. 100%. Las UCI están llenas. Lo que tenemos son camas con ventiladores fuera de una unidad de paciente crítico. Estamos hablando en una urgencia, estamos hablando en una pieza de recuperación de anestesia, estamos hablando en un pabellón, pero las camas críticas dentro de una unidad de paciente crítico están todas llenas. ¿Y cómo se enfrenta a esta situación, doctor? Porque la estadística nos habla de que va a ser urgente poder responder. Parece que hemos perdido... ya regresó. No, ¿Cómo se enfrenta a esta situación si las estadísticas nos dicen que va a haber mayor presión para los centros asistenciales? Sí. Perdón, que me están... No se preocupe, ha quedado claro que efectivamente las camas nuevas que se abran, estas 500 camas que está señalando la autoridad, es una medida de rescate. Perdón, que me están llamando. Es una medida de rescate. Que obviamente es mucho mejor tener una persona que requiere un ventilador en estas camas convertidas que no tenerla en ninguna parte, digamos, ¿ya? Pero estas no son camas de críticas manejadas por un intensivista, tal como son el resto de las camas normales. Doctor, sí, por favor, continúe, y yo de ahí lo interrumpo. No, y lo que iba a señalar es que efectivamente estas son medidas de rescate en ese sentido, y es por eso, tal como lo ha señalado el expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Regueira, tal como lo ha señalado el actual presidente, el doctor Acuña, la batalla, y esto tenemos que entenderlo, no se gana en los hospitales, no se gana con más camas críticas, sino necesitamos bajar la cantidad de contagios. Doctor, bueno, en paralelo a lo que usted está diciendo, nosotros estamos viendo estas imágenes en vivo de la movilidad. Ya vamos a hablar de eso, pero a ver si nos explica, y me dicen que el doctor Ignacio de la Torre también se suma a la conversación. Hoy tenemos 9.171 casos con más de 77.000 exámenes. Nuestra positividad es de un 11,32%. El 14 de junio, el día con más casos de nuestra primera ola, fueron 6.938 casos, con 20.000 exámenes, un poquito más, pero con una positividad de un 34,43%. ¿Cómo usted nos puede explicar
cómo son inversamente proporcionales en este caso los dos ejemplos que le doy, que son los picos de nuestra primera ola y este pic el día de hoy de nuestra segunda ola. ¿Perdón? O no sé si doctor de la Torre, si está usted, me ayuda con la respuesta, Sí. sería fantástico para entenderlo. Mira, para poder comparar dos momentos tan distintos de la pandemia, lo que tenemos que hacer es tomar la positividad de junio del 2020 y suponer, si hubiéramos hecho la cantidad de exámenes que hoy en día hacemos, ¿cuántos casos habríamos tenido en total? ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros hoy día estamos siendo capaces de hacer 70.000 test, si nosotros tuviéramos un 30% de positividad, lo que habíamos detectado son 21.000 casos nuevos, casos activos. Claro. Por lo tanto, para comparar dos periodos distintos donde se testeaba de forma muy dispersa, porque en esa época estábamos testeando principalmente a los pacientes sintomáticos, no había búsqueda activa, y testeabas prácticamente un cuarto de lo que se testea ahora, las cifras en sí mismas son de difícil comparación. Entonces, la positividad es la que nos ayuda. Hoy en día, el problema que vemos es que la positividad ha ido al alza. Especialmente los días, si ustedes verifican lo que pasó ayer, antes de ayer, que dan cuenta de las cifras del viernes, sábado y domingo. Yo les contaba antes que en esos días bajó el testeo. Pero ¿cuál es el testeo que baja? La búsqueda activa. Cuando una persona asintomática va caminando y le toman un examen. Pero la persona que está con síntomas de coronavirus, que está con una posible neumonía y que va a la urgencia, le toman el examen siendo viernes, siendo sábado, siendo el día que sea. Esa persona va a consultar igual. Entonces los que dejan de consultar o los que dejan de testearse son los asintomáticos. Por supuesto. Y lo importante es decir que en este momento, y si me permiten, quiero llevarlos a una reflexión. Por favor. Pasamos los 7.000 casos, nos llamó la atención. Pasamos los 8.000 casos, nos llamó la atención. Pasamos los 9.000 casos, nos llamó la atención. En todos esos momentos siempre se habló de más camas críticas, 95%, 98%, y yo les decía, ojo, si tú no cortas el contagio, Claro. no sacas nada construyendo más espacios de camas críticas, es de verdad que es una medida que va 2 o 3 pasos atrasado a lo que dice la salud pública. La base conceptual de la salud pública es prevenir la enfermedad. El primer paso, que no se presente la enfermedad, y eso es prevenir el contagio. El segundo paso, evitar que la enfermedad se manifieste de forma severa, y ahí está la vacuna. Pero el primer paso, el más importante de todos, prevenir el contagio. Y es fundamental hacerlo cortando hoy en día aquello que se mantiene, y ustedes los tienen en la imagen. Por una parte, comunicación de riesgo, pero por otra parte, ayuda universal, económica, directa, sin letra chica, para que las personas y las empresas se puedan quedar. Entonces, tras un año de un manejo que ha tratado de transmitirle a la ciudadanía que se queden en la casa, pero sin ayudarlo, sin darle las herramientas económicas para que se queden en la casa, creo que la cifra hoy nos tiene que servir para golpear la mesa y decir a todos los ministerios, tienen que ponerse al servicio del Ministerio de Salud. No hay economía si no hay seres humanos que estén vivos. Por supuesto. Y necesitamos que haya un aporte económico para que las personas puedan quedarse en su casa y para que las empresas puedan cerrar. Sin eso vamos a seguir chocando con la misma piedra una y otra vez, y llevamos en esto más de un año. Amaro. 4.500 camas, que es lo que quiere, ¿verdad?, instaurar el Ministerio de Salud. Pero claramente comenzamos hoy el programa con los enfermeros señalando que no hay personal humano ya a estas alturas, menos todavía con la proyección de lo que implica esta nueva cifra, que es bastante preocupante, más de 9.000 casos. Doctor Bernucci, ¿no habría personal humano para atender tantos casos críticos? ¿Estamos en lo correcto? Aquí hay que entender dos cosas. Lo primero es que si uno hace en comparación lo que sucedió en la primera ola, en el primer pic entre junio y julio, nuestro principal limitante en aquel periodo fue efectivamente el número de ventiladores disponibles, ¿ya? O la unidad de cama crítica, como se refiere, que es el catre, el ventilador y el monitor. En ese momento la autoridad, de muy buena forma, y eso hay que reconocerlo, pudo en el fondo soslayar eso con una compra rápida y con gestiones internacionales en las cuales se adquirieron los equipos. Ahora,
toda la apertura de esos equipos, de esas unidades nuevas, que pasamos de 900 prácticamente a 2.500 camas, o sea, un crecimiento más allá, digamos, del 150 o 200%, se hizo en base a doblar, triplicar o incluso cuadriplicar turnos del personal ya existente. ¿Ya? Eso hay que reconocerlo. Y lamentablemente ese sobreesfuerzo que duró varias semanas, estamos hablando que el peor momento duró probablemente entre 6 a 8 semanas, lo cual es un doble o el triple de un invierno normal. Claro. Ese sobreesfuerzo tuvo un costo, y ese costo se está pagando hoy día. Esto nada aquí es gratuito. Ese costo se está pagando con un 25 a un 30% de licencias médicas, ¿no es cierto?, que claro, tienen las personas que trabajan en unidades de urgencia y unidades de pacientes críticos. Sí, pues. Eso se está pagando con una aparición de síntomas de burnout, síntomas depresivos, síntomas, alteraciones y problemas familiares, con lo cual hoy en día tenemos disponibilidad de los ventiladores, tenemos disponibilidad de los cardios clínicos, pero tenemos una limitante mayor, que es el recurso humano. Una enfermera... Le propongo algo, doctor Bernucci, queremos que nos cuente de la realidad, nos cuente entonces de lo que están viviendo las enfermeras, todo el personal médico, también nos acompaña el doctor Ignacio de la Torre con estas pésimas cifras que compartimos hoy, pero todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Es hora, es tiempo de que modulemos la situación, de que encontremos el camino, porque esto se nos viene gravísimo, sin duda. Y cerrando el programa, como lo decía el doctor Bernucci, las UCIs están al 100% de su capacidad. Muchísimos pacientes se encuentran en urgencias, incluso recibiendo ventilación mecánica. Le decimos esto y le contamos también que cada 8 minutos fallece un chileno. Es para ponerle el peso a nuestras palabras y que ojalá lleguen directo y de manera profunda a usted. Si puede quedarse en casa, hágalo, por favor. Amaro. Muchísimas gracias, Tonka. 3 cosas. Primero, las UCIs efectivamente, como señalas, lo han dicho los doctores, están ya saturadas, colapsadas. 2, no habría personal humano para poder atender las cifras que tenemos hoy. Tercero, la apelación a usted. Por favor, extreme los cuidados. Bienvenidos. Cada uno cuenta. Cuando decimos eso es porque efectivamente nos importa. Que le importe también a usted, por su suerte y por la de otras personas. Que tenga usted un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos, pero por favor, extreme la cautela y cuídese. Quédese en casa.